Y ya estamos en plenas vacaciones de verano, pero no podemos olvidar las recomendaciones médicas. El día de hoy tengo como invitado al doctor Juan Pablo Andino, que es especialista en urología. Y vamos a abordar un tema que es dirigido específicamente para nuestra población masculina, pero es importante que toda la población esté enterada de lo que es la hiperplasia prostática benigna. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Realmente la hiperplasia prostática benigna es un padecimiento bastante común y pues es muy importante tocarlo dado que afecta mucho a la salud masculina en general de la población nicaragüense. Realmente la hiperplasia pues empieza desde un pico a partir de los 45 años, empieza a afectar. Sin embargo, los síntomas empiezan ya cuando la persona es un poco mayor. A partir de los 65 años es la incidencia mayor y pues se dice que a partir de los 80 ya prácticamente 8 de cada 10 hombres llegan a padecerla. Doctor, ¿y cuáles son las funciones principales de la próstata, ese órgano tan importante en el sexo masculino? Bueno, las funciones son varias, desde la función sexual y reproductiva, en la cual va a ser parte fundamental para la fecundación al momento de que hay una eyaculación. Entonces tiene sustancias que tienen efectos endocrinos y paracrinos. Realmente pues es muy importante y aparte también en la metabolización de la testosterona, que es la principal hormona sexual masculina. Se habla en algunas estadísticas internacionales, doctor, que hasta en un 10% de los pacientes de 30 años pueden presentar hiperplasia prostática. Según su experiencia en su consulta, ¿cuáles son los pacientes que tienen, a los que se les diagnostica más hiperplasia prostática? Sí, claro. La incidencia empieza a partir de los 35 años, realmente, como dice usted, en la década de los 30. 35 años empieza el desarrollo o el crecimiento anormal que se produce. Realmente la sintomatología ya la empieza a padecer el paciente a partir de los 40 y esto va a ser relativo a la genética del paciente principalmente. Hay factores hereditarios familiares, pero la mayor frecuencia de los síntomas se dan a partir de los 60. Es importante también, doctor, que los varones estén enterados de que esto es un tema bastante vergonzoso para ellos, el consultar sobre su próstata, porque tienen todavía la idea de que únicamente con un tacto rectal se diagnostica hiperplasia prostática. Entonces, hoy en día existen otros medios diagnósticos y basándonos en la sintomatología se hace el diagnóstico. ¿Cuáles son esos medios principales para diagnosticar? Sí, me gustaría, y es algo muy importante que acaba de mencionar, eliminar un poco el tema de los tabús referente al examen o chequeo prostático. Creo que todos los hombres actualmente tenemos que estar conscientes que tarde o temprano tenemos que acudir a nuestro médico para el chequeo prostático. Debido a que, como te mencionaba, a los 80 años, 8 de cada 10 hombres ya van a tener sintomatología de moderada a severa, lo cual significa que no vamos a escaparnos ninguno. Todos tenemos que acudir a nuestro médico y el tacto dígito rectal, a pesar de que es molesto y todas las repercusiones sociales que puede tener, pues es necesario, dado que es el método más fidedigno, porque hay lesiones inclusive pequeñas que se pueden detectar por un simple tacto. Aparte de eso, hay otros métodos, como mencionaba usted, como el PSA, inclusive otros que son un poquito como hasta biopsias a través de orina, las cuales se pueden indicar, pero lo más adecuado, lo más rápido, es el tacto dígito rectal. Realmente no ha dejado de ser, a pesar de que los años han pasado, aquí en Nicaragua o a nivel mundial, algo muy importante para la evaluación del paciente con síntomas prostáticos. Es importante también que los varones estén enterados que existen tanto síntomas obstructivos como síntomas irritativos. ¿Cuáles son esos síntomas principales? Ok, entonces a medida de que la próstata va aumentando de tamaño y va provocando obstrucción a la salida de orina, empiezan los síntomas tanto irritativos y obstructivos. Todos son parte de un gran conglomerado de síntomas que llevan a que el paciente no puede orinar y lleva a la temida colocación de sondas, que creo que muchas personas han escuchado eso o han tenido algún familiar que ha tenido que pasar por esto, y es algo muy molesto y repercute bastante en la salud emocional del paciente. Los síntomas irritativos son la emergencia, tener que salir a orinar rápidamente, no poder retener orina o inclusive estar orinando cada 2 horas. Menos de 2 horas, inclusive en muchos pacientes. Lógicamente esto puede ser en el día o en la noche y va a repercutir en toda la esfera emocional del paciente. Y los síntomas obstructivos básicamente va a ser tener que hacer fuerza para iniciar a orinar, que el chorro se entrecorte o la imposibilidad para vaciar adecuadamente la vejiga.
¿Cuál es el peso normal de la próstata y cuál es la clasificación actual que están utilizando para diagnosticar hiperplasia prostática? Ok, lo normal en un paciente adulto joven puede llegar a tiene que ser menor de 20 gramos. Posteriormente a esto lo vamos clasificando según el crecimiento, de 20 a 40 gramos, grado 1, un crecimiento de la próstata grado 1, de 40 a 60 grado 2, 60 a 80 grado 3 y mayor de 80 grado 4. Realmente esto es por medio de la ecografía, ¿verdad? Que es ultrasonido, lo cual vamos a saber cuál es el tamaño de la próstata. Pero la sintomatología puede ser variable. Hay pacientes que tienen una próstata pequeña de 30 a 40 gramos, pero que tienen algo que se llama lóbulo medio, lo cual obstruye y provoca más sintomatología. Hay otros que van a tener próstatas grandes, 80, 90 y andan orinando bien. Todo esto va a ser en base a la sintomatología del paciente. A nivel internacional se utiliza, nosotros utilizamos también un score que se llama IPSS, que es lo que nos da el grado de sintomatología que tiene el paciente. Esto se puede hacer, inclusive nuestros televidentes los pueden bajar o consultar en internet. Se llama Score IPSS. Entonces en él puedes ver una escala de 0 a 35 puntos en los cuales vas a tener el grado de obstrucción que tenés. Y a partir de esto ustedes pueden tomar la decisión de acudir a su médico. Si es un paciente mayor de 60 años y tiene un score elevado, pues creo que sería tiempo ideal para acudir al médico. Doctor, por la situación anatómica de la próstata que está por debajo de la vejiga y delante del recto y que sabemos que la mayoría de la sintomatología es urinaria, por el hecho de que su crecimiento vaya a comprimir un poco estas estructuras, ¿hay síntomas a nivel intestinal? Muchos pacientes refieren principalmente estreñimiento y problemas para defecar. Realmente es una molestia bastante común y pues lógicamente, como usted menciona, la próstata al crecer pues se expande hacia los lados. Entonces al expandirse en sentido posterior pues comprime un poco el recto y puede llegar a producir. Nosotros cuando hacemos el tacto se puede, inclusive algunos libros refieren, hacen comparación con frutas, inclusive como un limón, una manzana, y el grado más grande habla hasta como una naranja. Entonces, lógicamente, algo tan grande comprimiendo, pues va a provocar síntomas como estreñimiento principalmente. Hablaba usted dentro de la clasificación que se clasifica hasta grado 4. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que un paciente necesita un tratamiento quirúrgico? Ok, el tratamiento quirúrgico pues se basa principalmente. Pueden ser dos tipos, cuando la hiperplasia está complicada o no complicada. Si está complicada, pues va a ser por litiasis, o sea, que tenga piedras en la vejiga que estén obstruyendo, aparte de esto, que tenga sangrado, porque la próstata cuando está muy grande y vascularizada puede sangrar y provocar algo que se llama hematuria, que es sangre en orina, que tenga infecciones a repetición o el hecho de que falle el tratamiento médico y requiera sonda del paciente. Entonces estos son los criterios para hacer de emergencia. Ahora bien, otros criterios pueden ser también la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Porque es muy importante ponernos en la parte de la calidad de vida que va a tener el paciente. Lógicamente, alguien que se levanta 6, 8 veces a orinar en la noche, creo que no va a tener una calidad de sueño muy buena. Igualmente no va a poder hacer interacciones sociales ni tener salir o algo por el estilo, porque si está orinando cada hora, cada menos de 2 horas, pues lógicamente no va a poder tener una calidad de vida muy adecuada. Entonces esto también se considera y pues podría ser criterio de procedimiento quirúrgico. Hablaba usted de un examen que se llama PSA, antígeno prostático específico. ¿Cuál es el valor diagnóstico o pronóstico que tiene este examen? Bueno, el antígeno prostático específico, todos los hombres vamos a tenerlo, ¿verdad? Esto es importante mencionarlo. Sirve para diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, lo cual se tiene que confirmar con una biopsia, con algún criterio patológico, y aparte de eso sirve para tamizaje de cáncer de próstata. Entonces es algo muy importante que nos orienta, porque al momento de que tenemos un paciente que requiere intervención quirúrgica, el manejo no va a ser igual cuando es algo hiperplasia prostática benigna o cuando es un cáncer. Entonces esto nos va a servir para saber cuándo el paciente está apto para el procedimiento quirúrgico. Aparte de eso, pues nos sirve de tamizaje, como les mencionaba, para diagnóstico de cáncer de próstata, que es muy importante y es parte de la salud masculina, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que nos habla el PSA, cuando el paciente tiene un PSA entre menor de 4, pues consideramos que está normal. Inclusive ya cuando los valores van aumentando, pueden deberse a múltiples causas, ¿verdad? Puede deberse a infecciones, por ejemplo, el hecho de andar sonda,
o haber tenido algún trauma o algo por el estilo. Pero sí, es importante siempre realizarlo de rutina para poder hacer un manejo más integral del paciente y no exponerlo a riesgos innecesarios. Ya estamos claros de las indicaciones para tratamiento quirúrgico y cuáles son las contraindicaciones, es decir, en aquellos pacientes que se les diagnostica hiperplasia prostática benigna y que por otras comorbilidades está contraindicada la cirugía. Sí, realmente, bueno, tendrían las enfermedades metabólicas y enfermedades principalmente cardíacas, así como endocrinopatías o coagulopatías. Realmente una contraindicación absoluta no existe, realmente es tratar de estabilizar al paciente, ¿verdad? Lograr llevarlo a metas, por ejemplo, si es algo del trastorno de las plaquetas, un ejemplo, pues tratar de llevarlo a valores óptimos para el procedimiento quirúrgico. Lo importante es tratar al paciente de forma integral, estabilizarlo y posteriormente realizar el procedimiento de forma segura. ¿Existen algunas complicaciones en el posquirúrgico? Sí, claro, y va a depender del tipo de cirugía que se haga. Actualmente tenemos dos opciones, la convencional, que es con herida, ¿verdad? Y las que son endurológicas, las cuales no van a tener una herida como tal, sino que se hace a través de la uretra, se introduce un aparato que es específico para eso y se resecciona. Entonces, la cirugía convencional va a tener las complicaciones por hemorragias, por ejemplo, infecciones del sitio quirúrgico, principalmente. Aparte las endurológicas, pues pueden tener otras complicaciones similares, pero que son en menor medida. Realmente pues es un avance bastante bueno y desde los años 90 se ha venido trabajando en eso y no ha sido sustituido por ninguna otra intervención. Entonces las medidas endurológicas son bastante acertadas para el manejo del paciente. En lo que respecta al tratamiento médico, doctor, se habla de varios grupos de fármacos, pero los principales están los antagonistas alfa-adrenérgicos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Y se habla también de que en un 5 a 9% pueden causar reacciones adversas. Me gustaría que las mencionara para que el público esté claro. Correcto. Los alfa-adrenérgicos realmente han venido a ser uno de los pilares. Realmente lo que hacen es disminuir la resistencia al flujo de la orina del componente fibromuscular de la próstata. Entonces esto hace que se reduzca la resistencia y el flujo de orina mejore, ¿verdad? Las complicaciones tienen que ver con el sistema, porque no son la mayoría de los que existen no son tan selectivos y pueden provocar manifestaciones al sistema cardiovascular, principalmente provocar hipotensión, es la principal complicación que pueden tener. Realmente existen otros fármacos, ¿verdad? Que es muy importante actualmente de las personas que nos gusta la parte de la fitoterapia, fármacos basados en planta, ¿verdad? Inclusive ya se menciona algo que se llama Serenova repens, lo cual va a provocar disminución del tamaño prostático. Y hay otros fármacos que se utilizan también, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los cuales van a hacer disminuir el tamaño, ¿verdad?, de la próstata. Estos se pueden usar combinados inclusive y tienen bastante mejoría en el paciente. Realmente la primera pauta antes de hacer un procedimiento quirúrgico es el tratamiento médico para probar si el paciente mejora la sintomatología y estabilizarlo en este sentido. ¿Cuánto tiempo usted considera que el paciente debe tomar tratamiento médico para que empiecen a disminuir los síntomas? Depende del tipo de medicamento. Por lo general, o del grupo de fármacos que utilicemos, por lo general entre 2 a 3 semanas, pues ya se siente la mejoría. El detalle es que el tratamiento tiene que ser continuo, no se puede descontinuar. No es como una enfermedad, una patología que se toma el tratamiento y se cura el paciente, sino que más bien tiene que continuar el tratamiento de forma continua. Si lo descontinúa, pues los síntomas van a volver. Y ese es el detalle, ¿verdad? El hecho de que se vuelve como una enfermedad crónica. Realmente la única forma de curar totalmente los síntomas pues sería la cirugía. ¿Sus recomendaciones finales para nuestro público masculino sobre todo? Bueno, yo creo que principalmente lo más importante en este sentido es que todos los varones a partir de los 45 años empecemos a pensar en la salud prostática, en la salud sexual y en la salud sexual principalmente, ¿verdad? Y tenemos que dejar los tabús y los mitos acerca de la revisión prostática. Todos en parte de nuestro chequeo de rutina deberemos estar conscientes de que en algún momento tenemos que acudir, más si tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, por ejemplo, que aumentan el riesgo hasta 2-3 veces el padecer el cáncer de próstata. Entonces creo que es muy importante que quitemos los tabús y las barreras en el sentido de la atención y la búsqueda de atención hacia la salud masculina. Y pues realmente estamos invitando a todos a que acudan a su médico más cercano y dejemos aparte todo esto, ¿verdad?
Muchas gracias, doctor, por sus excelentes recomendaciones.